hermanos, ¿cómo están? Que la paz de Cristo, que sobrepasa toda condición humana, permanezca en cada uno de nosotros y en nuestras familias. Bienvenidos al canal Movimiento Misionero Católico Zapopan. Les saluda su hermano en Cristo, Leopoldo García Lamas. Hoy estamos muy contentos y se nos nota que estamos contentos. Estamos grabando aquí en el Estudiantado de Filosofía de los Franciscanos, también en el área pues de la Basílica de Zapopan. Y para platicar este tema del día de hoy, hazme un instrumento de tu paz. Pues bien, hermanos, el día de hoy platicaremos de un hombre que supo imitar a Cristo en el amor y en la pobreza, y que a través del amor y en la pobreza muchas almas, a través de generaciones, se han convertido a Cristo, se han convertido a la fe católica. Ese hombre que a inicios del siglo XIII supo llevar en sus espaldas a la Iglesia Católica, y esto por voz, ¿verdad?, del Papa Inocencio III, quien vio en sus sueños esa tusa visión que un hombrecillo iba a cargar en sus hombros a la Iglesia Católica. Pues hoy hablaremos de este hombre que nos enseña y nos sigue enseñando, y de esta espiritualidad también que ha sido importante para que nosotros los mexicanos conozcamos la fe católica y que hayamos podido conocer a Cristo. Pues hoy hablaremos de San Francisco de Asís, Clary. Así es, de este gran santo que sin duda imitador de Cristo al 100%, ¿verdad? Y el día de hoy felices de estar aquí en este lugar tan hermoso, tan santo, ¿verdad?, que es pues la Basílica de Zapopan. Y pues, ¿quién más nos podría presentar este tema de hazme un instrumento de tu paz? Sino un gran franciscano, un gran hermano misionero, y que todos ya lo conocemos y lo queremos mucho, y que hace unos meses fue nuestro padrino de conducción de Chuy y mío, ¿verdad? Hace unos días también tuvimos la oportunidad de estar con él en lo más hermoso que uno puede tener, que es su familia. Y pues tuvimos esa oportunidad de estar en su casa con su mamá, con la señora Delia, que le mandamos un afectuoso saludo, con su hermana Adriana y pues con toda su familia, ¿verdad? Y todo Aguascalientes, pues les mandamos un gran saludo. Pues sin más preámbulos, el día de hoy está con nosotros Fray Manolo. Bienvenido, Fray. Gracias, Clary. Muchas gracias, Leo. Y gracias a todos y cada uno de ustedes, hermanos, amigos misioneros. Sé que somos una familia y gracias de verdad por darme esta oportunidad de poder compartir, pues más que un tema, compartir lo que es toda una gran personalidad, como lo es este hermano y este gran patrono de la ecología. Sí, lo decía maravillosamente Leo, llevó en sus espaldas no solamente la iglesia de la Edad Media, sino que bueno, pues tuvo también el acierto de acercarnos nuevamente al Evangelio y con ello acercarnos a Cristo. Vamos a hablar hoy de San Francisco de Asís y de cómo Francisco, a través de su minoridad, de su pequeñez y de su simplicidad, nos alcanza el amor de Cristo a través de los más pobres, de los más necesitados, de los leprosos de su tiempo, y de eso pues tenemos también que hablar en nuestra época actual. Quisiera que iniciáramos esta nuestra charla. Voy a compartir algunas ideas de la vida de San Francisco. De verdad que lo decía Leo fuera del aire, podríamos hacer bien una serie y no nos alcanzaría el tiempo,
pero espero que este tiempo tengamos, con este tiempo tengamos así un acercamiento, va a ser un acercamiento a lo que hizo San Francisco y a lo que nos enseñó y bueno, a lo que nos invita y nos compromete de alguna manera a nosotros misioneros y también a toda la familia cristiana, toda la familia de la Iglesia Católica, pero especialmente a ustedes y a mí que hemos vivido esta experiencia de ser misioneros de este movimiento misionero católico aquí en Zapopan. Y bueno, de Zapopan para el mundo, digámoslo. Así fue San Francisco, fue San Francisco de Asís para el mundo entero, para la iglesia entera. Hay una oración muy hermosa de San Francisco en donde saluda a la bienaventurada Virgen María. Me gustaría que iniciáramos nuestra charla, nuestra plática del día de hoy, con esta oración tomada de los escritos, biografías y documentos de San Francisco de Asís, una edición de la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, y viene ahí esta que fue una oración propia. Así saludaba San Francisco de Asís a la bienaventurada Virgen María. Vamos a escuchar esta oración. Salve Señora, Santa Reina, Santa Madre de Dios, María, Virgen, hecha Iglesia y elegida por el Santísimo Padre del Cielo, consagrada por Él con su Santísimo Hijo amado y el Espíritu Santo Paráclito, que tuvo y tiene toda la plenitud de la gracia y todo bien. Salve, Palacio de Dios, salve, Tabernáculo de Dios, salve, Casa de Dios, salve, Vestidura de Dios, salve, Esclava de Dios, salve, Madre de Dios, salve también todas vosotras, santas virtudes, que por la gracia e iluminación del Espíritu Santo sois infundidas en los corazones de los fieles, para hacerlos de infieles, fieles a Dios. Amén. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Seráfico Padre, San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Bueno, pues vamos a tocar algunos aspectos de la vida de San Francisco que a mí me parecen de suma relevancia. Quiero antes contextualizar un aspecto. Los santos y las santas con los que contamos en la Santa Iglesia, y no se diga inmensidad, a Dios gracias, muchos santos franciscanos. El otro día me preguntaban, ¿cuántos santos franciscanos hay? ¿Ustedes saben cuántos hay? Pues tengo que decirles que podríamos bien contar cada día del año con un santo franciscano y nos faltarían días. Bendito Dios, la familia franciscana, a partir de San Francisco, surgieron muchos santos y mártires franciscanos. Los santos surgen en un momento en que el Espíritu Santo suscita en el corazón de hombres y mujeres el deseo de imitar a Cristo. Esto se cumple y se vive, estamos hablando de 20 siglos de la vida de la Iglesia, y en estos 20 siglos podríamos bien contar en cada uno de los siglos y en cada una de las etapas de la historia universal y también de la vida de la Iglesia a diferentes santos. Estoy convencido que en cada época Dios suscita a estos hombres y mujeres, ¿para qué? Para darle vida a la Iglesia, para construir el reino de Dios, lo que es el reino de Dios. De manera que esta idea siempre la he pensado y la he vivido cuando en el siglo pasado contamos con santos grandes como la Madre Teresa de Calcuta, el mismo Papa San Juan Pablo II y muchos otros santos que podríamos mencionar. Pero entonces, en la etapa de la Edad Media, en pleno siglo XII y XIII, se necesitaban esos hombres y mujeres que levantaran la mano y que dijeran, sí se puede vivir el Evangelio, sí se puede imitar a Cristo pobre y crucificado, sí se puede vivir en la pobreza, sí se puede llevar a cabo la vida de pobreza, de minoridad, de sencillez, de simplicidad, en castidad y en obediencia a la Iglesia. Este aspecto no es nada sencillo cuando entendamos que en pleno siglo XII y XIII
la iglesia estaba pasando por una etapa de aburguesamiento y aquellos personajes que en su momento se volvieron contestatarios, es decir, que comenzaban a reprocharle a la iglesia su riqueza, a reprochar los defectos de la iglesia, de alguna manera se volvieron en movimientos que fueron hasta cierto punto heréticos o cayeron en la herejía. Por eso fue importante que en su momento, una vez que San Francisco de Asís escucha el evangelio que dice: ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Luego escucha también la voz del Cristo de San Damián que le dice: Francisco, Francisco, ve mi casa, se está cayendo, ve, restáurala, repárala, levántala nuevamente. Francisco, al escuchar aquella voz en su interior del Cristo de San Damián que le decía: ve y repara mi casa, inmediatamente lo dejó todo. Inmediatamente fue y dijo: esto es lo que yo busco, esto es lo que yo quiero, esto es lo que en lo más íntimo del corazón anhelo, vivir el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo en obediencia, sin nada propio, en pobreza y en castidad, asemejarse a Cristo pobre y crucificado. Ese fue su deseo y ese fue su anhelo. Pero no era fácil el camino, no tenía fácil la forma de vida que él quería comenzar a llevar a cabo, sobre todo cuando se trataba de hacerle ver a la iglesia que había caído en un aburguesamiento. Imaginemos el cuadro, imaginemos la imagen. Francisco llega inmediatamente después de que comienzan sus 12 primeros seguidores a querer vivir como él, a querer construir la iglesia como él, a querer restaurar una vez más la iglesia de su tiempo. Francisco dirige sus pasos hasta Roma y quiere encontrarse con el Papa, porque no quiere estar fuera de la obediencia del Papa, quiere estar dentro de la iglesia. Así llega desde Asís hasta Roma caminando y quiere encontrarse con el Papa. Quiero decirles que hace 800 años, en la vida de San Francisco, todavía no existía el Vaticano. San Pedro de Vaticano, que es una de las 4 basílicas mayores en Roma, sabemos San Pedro Vaticano, San Pablo Extramuros, Santa María la Mayor y San Juan de Letrán. San Juan de Letrán, considerada todavía hasta nuestros tiempos como la catedral del obispo de Roma. ¿Y quién es el obispo de Roma? Pues el Papa. El Papa estaba ahí en San Juan de Letrán y hasta ahí quería llegar Francisco con sus 12 primeros hermanos. Pies descalzos, un sayal que llevaban por túnica y el deseo en el corazón grande de pedir el permiso, de pedir la aprobación, de contarle al Papa su deseo de vivir en esta pobreza, en esta sencillez, en esta pequeñez, pero sobre todo apegados a lo que el mismo Evangelio pedía de él. Llega hasta ahí y le dice al Papa: Papa, dame permiso de vivir el Evangelio. No queremos otra cosa. Mis hermanos y yo, lo único que pedimos, lo único que anhelamos y queremos es vivir el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La escena es fuerte. Franco Sefirelli, en esa película que ustedes conocen, igual que yo, la de El hermano Sol, hermana Luna, les recomiendo esa hermosa película, una película bellísima porque retrata el momento en el que la iglesia, con toda su ostentosidad o con toda esa su riqueza, pues estaban ahí los príncipes de la iglesia, los cardenales, estaban ahí los obispos y desde luego el Papa, allí en todavía la sede papal, la sede del obispo de Roma. Hasta ahí llega Francisco, con su pequeñez, con su simpleza, con su sencillez, pero con todo su deseo, con toda su energía y con todas sus fuerzas, no de otra cosa, sino de imitar a Cristo, de vivir el Evangelio. Papa, danos permiso a mis 12 primeros hermanos de poner en práctica lo que Cristo nos pidió en su Evangelio, en su palabra, en su mensaje, en esta buena noticia. No fue fácil, no era fácil porque había movimientos
se llaman los cátaros, valdenses, albigenses, otro tipo de movimientos que al igual que San Francisco también querían vivir el Evangelio, pero en respuesta a la riqueza de la iglesia. Era más bien eran movimientos contestatarios, insisto, o sea, movimientos que estaban para reprocharle a la iglesia. Francisco no quiere reprocharle a nadie, Francisco solamente quiere que le den permiso de él junto con sus primeros compañeros hacer vida lo que Cristo pide a cada uno de nosotros cristianos. El Papa, sin duda alguna, no le dijo rápidamente que sí. Inmediatamente muchos de los cardenales que estaban ahí, sáquenlos, huelen mal, vean, no traen zapatos, sáquenlos, los despiden, los sacan. Pero ¿qué sucede entonces? Ese día el Papa en la noche se va y tiene un sueño. El Papa sueña que la iglesia comienza a derrumbarse, comienza a caerse, que aquella gran basílica de San Juan de Letrán comienza a desmoronarse ladrillo a ladrillo. Y sin embargo, un hombre pequeño, hombrecillo, sí, pequeño, llega hasta ahí, se acerca y detiene la iglesia. Y la detiene. Inmediatamente el Papa rápido quería despertar de ese sueño. Tráiganlos, búsquenlos, vayan por ellos. Claro, Francisco no se iba a regresar a Asís así nada más con las manos vacías. No, él iba por la aprobación del Papa. El Papa se levanta la mañana siguiente, manda a traerlos y le dice: Francisco, adelante, lo que tú pides es de Dios. Lo que tú quieres es inspiración divina. Como inspiración divina es la que siente cada uno de los santos en cada una de las épocas para seguir al Señor y para iniciar. Francisco no, aunque si bien es cierto que comenzó el movimiento franciscano, aunque de ahí surgieron muchas ramas franciscanas, ramas que después hasta nuestros días han llegado solamente observantes, los capuchinos, franciscanos conventuales y nosotros los franciscanos observantes, pero a partir de entonces muchos hombres y mujeres quisieron seguirlo. Y digo también mujeres, por señalar a nuestra Madre Santa Clara, aquella jovencita 10 años más pequeña que él, lo había visto, había conocido a Francisco. Ella en su pequeñez escuchó cómo aquel joven cantaba, les llevaba serenata a las muchachas. Así es muy hermoso y se presta para llevar música en las noches. Ese era Francisco en su juventud, un joven alegre, un joven entusiasta, un joven como tú y como yo, que un día se encontraron con Cristo, que un día encontraron con que Cristo les pedía un cambio de vida. Pues ese cambio de vida que realiza Francisco, también Santa Clara lo ve, y por eso ella, que era también de una familia rica, los Favarone, también decide, es más, hasta nuestros días, los invito, por ahí en internet podemos busquen las reliquias de Santa Clara, se conserva todavía el pelo de Santa Clara, porque ella inmediatamente después que vio que Francisco, contando ya con la aprobación del Papa, es decir, allí en San Juan de Letras, 1209, el Papa le da la aprobación a Francisco. Le dice: ve y ponnos el ejemplo, vive radicalmente el Evangelio así como Cristo lo quería, como Cristo lo pedía. Pues así las cosas, regresa Francisco a Asís, se pone a reparar la iglesia, puesto que Cristo le había dicho: ve, repara mi casa, pero sin duda alguna no se refería únicamente a la iglesia material, se refería a la iglesia espiritual, a la iglesia entera. Francisco, con este movimiento de los franciscanos, sin duda alguna tuvo la intuición de reparar esta iglesia. ¿Pero cómo? Pues sin duda alguna así, viviendo el Evangelio, en pobreza, en castidad, en obediencia, en respuesta al Cristo que le pedía reparar la iglesia, pero sobre todo, es importante hacer una pregunta aquí: ¿dónde habría de practicar el Evangelio Francisco y sus 12 primeros hermanos y después la multitud de hermanos frailes que lo siguieron? Aquí hago un paréntesis, si me lo permiten.
Era tanto el deseo de vivir el Evangelio y fue tanto el movimiento que comenzó a surgir en Europa, que incluso algunos ricos y de las grandes universidades, maestros, se hicieron franciscanos. Había incluso también sacerdotes que se hicieron, entre ellos uno muy importante que me gusta señalarlo, San Antonio de Padua. San Antonio conoció a 5 frailes que pasaron y que se hospedaron en su convento, que antes San Antonio de ser franciscano, él pertenecía a la comunidad de los agustinos recoletos. Él conoció a 5 frailes, se hospedaron en su convento, después los frailes continuaron su misión, iban hasta Marruecos, ¿y cuál va siendo la sorpresa? Que contamos a partir de entonces con los 5 primeros mártires franciscanos, los mártires de Marruecos. Estos 5 frailes regresaron otra vez al convento de San Antonio, pero no vivos, sino martirizados. Antonio vio que había conocido a aquellos frailes, los vio y entonces él mismo quiso ser franciscano a partir de entonces. Por cristiano, por hermano o aún por el pontificado, todo mundo es franciscano, incluso San Antonio de Padua. Y digo pontificado también, pues ya hablaremos en nuestro último bloque del Papa Francisco y su amor por San Francisco de Asís. Bueno, pues, ¿dónde vivió Francisco el Evangelio? Lo puso en práctica en el amor a los más necesitados de su tiempo, no solamente los pobres, no solamente los ignorantes o analfabetas, sino los leprosos de su tiempo. Francisco nos enseña que es importante cristianizar el mundo, llevar a Cristo a los demás, pero también aprender a ver a Cristo en los demás. Francisco aprende a descubrir a Cristo en el necesitado de su tiempo, es decir, en aquel pobre, menesteroso, en aquel leproso. Los biógrafos dicen que sucedió un pasaje hermosísimo, pero también fuerte. Iba Francisco todavía queriendo conquistar el mundo, todavía en sus sueños caballerescos, y en más de alguna ocasión le salieron con una campanita algunos leprosos. Francisco años más tarde va a decir: lo que antes me parecía amargo se me convirtió en dulzura de cuerpo y de alma. Francisco en una ocasión se encuentra con el leproso, se quita el ropaje que llevaba y se lo regala y besa al leproso. Después dirá que ahí va a encontrar a Cristo. En el beso al leproso representa también en cómo Francisco tiene el deseo de vivir el Evangelio amando y besando a aquellos más necesitados de su tiempo, a los leprosos. Fue tan grande su amor por los pobres, por los necesitados, que él mismo quiso asumir esa pobreza. Él, que siendo pues de clase caballeresca, su padre, Pedro Bernardone, que vendía telas, que amaba Francia. Algunos biógrafos dicen que cuando nació Francisco, su madre, Madonna Pica, le puso Juan, pero su padre, por el amor a Francia, le puso Francisco. Le llama Francisco a partir de entonces, y sin duda alguna este nombre lo va a llevar y lo va a consagrar como este gran cristiano y como este ejemplo de vida para quienes deseamos así también vivir el Evangelio de Cristo y poner en práctica este Evangelio de Cristo también en los pobres, en los necesitados de nuestro tiempo. Podría seguir diciendo muchas cosas más, Leo, pero quiero detenerme aquí para decir qué nos enseña San Francisco. Con todo esto, bueno, Francisco, los lugares donde encuentra, permítanme mencionar los lugares donde encuentra a Cristo. Encuentra a Cristo primero en Él mismo, en el silencio y en la contemplación se da cuenta que Cristo está en Él y que Cristo pide un cambio de Él. Luego lo encuentra en el Evangelio, después lo encuentra en el Cristo pobre, en el Cristo de San Damián, luego lo va a encontrar en el Cristo pobre y necesitado, en el leproso.
En estos lugares Francisco encuentra a Cristo y nos enseña, y nos invita, y nos motiva a que también nosotros busquemos a Cristo. ¿Para qué? Para configurar nuestra vida. Después lo dirá él en su deseo grande de configurar su vida con Cristo pobre y crucificado. Es al Cristo al que quiere amar y con el que se quiere configurar. Después, ¿qué nos enseña toda esta vida de San Francisco de Asís? Pues nos enseña inmensidad de cosas. Nos enseña que tenemos nosotros un camino de humildad. Tenemos que vivir en la humildad, en la sencillez, en la grandeza de la pequeñez, en la grandeza de lo simple. Vaya, voy a hacer un pequeño... Adelante. Sí, me leíste la mente, Leo. Quiero hacer valga el comercial, ¿verdad? No. De ahí me inspiré para un pequeño libro, la grandeza, la simplicidad del vivir. ¿Por qué no? Porque como franciscanos, pero también como cristianos, tenemos que aprender la riqueza grande de la simplicidad en nuestra vida. ¿Qué nos enseña San Francisco? Por primero, nos enseña a vivir en la humildad, a reconocer que nuestro corazón debe estar siempre puesto en Dios y que nuestra más grande riqueza debe ser Cristo. No importa si no tenemos muchas cosas, no importa si tenemos o carecemos algunas otras cosas materiales, que nos pueda faltar todo, pero que nunca, a ejemplo de Francisco en su humildad, nos falte Dios. Si te falta Dios, Leo, Clarita, hermanos misioneros, si nos falta Dios, estamos perdidos. Nos puede faltar todo, que no nos falte Dios. Esa es la humildad que nos enseña Francisco. Él fue capaz de ver la grandeza de Dios en la pequeñez de la humanidad. Veía la grandeza de Dios incluso también en la pequeñez de las plantas, de una flor, en la naturaleza. Por eso habrá de considerarse el día de mañana, en estos años, Francisco, patrono de la ecología. Vaya, por eso el mismo Papa quiso titularle a esta su encíclica Laudato Si. Alabado seas, mi Señor. Hermosísimo ese cántico que se los voy a dejar de tarea a ustedes misioneros y también a lo mejor vamos a terminar con ese escuchando ese hermoso cántico. Aquí lo traigo. Hermano sol, hermana luna, hermano viento, hermano fuego, hermana tierra, hermana agua. Que Francisco le llame a toda la naturaleza hermano, hermana, es porque sentía dirían hoy, esa conexión, no sentía esa interacción, porque Francisco se fundía en la naturaleza. Francisco nos enseña a saber contagiar con entusiasmo por Cristo a los demás. Hoy, como hace 800 años y como hace 2000 años, tenemos a ejemplo de Francisco que cristianizar el mundo, que Cristo vuelva a ser el centro de nuestras vidas. Se está saliendo Cristo del corazón de los hombres. Y si se sale Cristo del corazón de los hombres, entonces vamos a empezar a escuchar cosas como ideologías de género, gente pro aborto, gente que más se mueve en la violencia, en la inseguridad, en la injusticia. La verdad no está peleada con nuestra iglesia, con la justicia. La verdad no está peleada con la caridad. La verdad no está peleada con la humildad. La verdad que es Cristo, que Cristo nos enseñó, es esa misma verdad que el mismo Francisco quería imitar. Nos enseña Francisco a vivir con sencillez y con mucho amor a Dios, pues lo más importante para él era estar cerca de Dios. ¿Qué tan cerca? Nosotros en medio de esta pandemia, en medio de estas situaciones difíciles que se avecinan y que no se avecinan, que ya llegaron, que ya están cerca de nosotros, ¿qué tanto nos aferramos a Dios? ¿Qué tanto nos acercamos a Él? Francisco fue fiel a la iglesia, fiel al Papa, funda la orden de los franciscanos, pero lo hace sin duda alguna en el espíritu de la pobreza, de la alegría, de la sencillez, de la pequeñez. Nos enseña lo importante que es sentirnos parte de la iglesia y ayudarla siempre, pero especialmente en momentos de dificultad. Hoy,
nos toca, a ti Leo, a ti Clarita, a ti hermano misionero, nos toca también escuchar la voz del Señor que nos dice, Leo, Clara, Jesús, César, ven y repara mi casa, ven y reconstruye mi iglesia. No se está cayendo físicamente, pero esta iglesia que es nuestra familia, hoy necesitamos escuchar y seguir el ejemplo de Francisco para restaurar también nuestras propias iglesias, la iglesia espiritual que existe en cada familia, en cada hogar, favorecer la comunicación de padres a hijos, favorecer el buen diálogo entre los hermanos, el amor a los padres, el amor a toda la iglesia, en fin. Francisco nos enseña también que debemos dar gracias a Dios por la creación, ya que gracias a Él estamos en este mundo y podemos vivir y convivir. Ay de nosotros si no cuidamos esta, que como dice el Papa Francisco, es nuestra casa común. Lo decía el Papa San Juan Pablo II, la aldea global. Ahora que estamos más globalizados, qué triste, porque ahora descubrimos más las necesidades. Hoy nos damos cuenta que nuestra iglesia necesita una buena reparación de todo a todo, pero también necesita que cuidemos de ella, que cuidemos de nuestra casa, como lo hizo en su momento, como nos enseña pues San Francisco. Última cosa que quisiera resaltar, ¿qué nos enseña Francisco? Nos enseña a vivir en la alegría del ser cristianos, del llevar a Cristo en el corazón, de experimentar que Cristo nos ha dado esta oportunidad de vida y estamos y vivimos para construir la iglesia, para construir nuestro camino de vida. Una frase hermosísima, una palabra que Francisco dice a sus hermanos y que hoy se las digo a ustedes, hermanos misioneros: comencemos. Así le dijo Francisco. Una sola palabra. Comencemos. Hermanos, comencemos, porque hasta ahora poco o nada hemos hecho. Tal vez tengamos que comenzar al darnos cuenta que cuando Dios te hace una pregunta, a ti que eres padre de familia, a ti que eres soltero, a ti que estás viuda, a ti que todavía no has abrazado una forma de vida en matrimonio o vida religiosa, a ti que vas por el mundo, el Señor también te invita, te pide comenzar cada día, comenzar y revisar lo que hasta ahora poco o nada hemos hecho, pero nos invita a comenzar. ¿Por qué? Porque cada día es una oportunidad que Dios pone en nuestras manos. Cada día tenemos nosotros también en nuestras manos la oportunidad de hacer de esta experiencia de vida una magnífica experiencia en la que se nos recuerde, se nos reconozca como buscadores de lo infinito, como promotores de la vida divina y como verdaderos activistas de quienes luchan, prosiguen cada día y se esmeran por llevar a Cristo a los rincones, como dice el Evangelio, llevar el Evangelio de Cristo a todas las naciones de la tierra. Pero no solamente llevar a Cristo, sino también a partir de hoy reconocer a Cristo en el necesitado, reconocer a Cristo en tu vecino, reconocer a Cristo en aquel que necesita de ti, en aquel que te pide una monedita. Porque me contaba alguien, cuando damos una moneda, ¿hasta qué punto lo hacemos más por acallar nuestra propia conciencia y no verdaderamente por ayudar o mitigar el hambre y la necesidad de aquella persona? ¿Cuántas veces lo hacemos más por exaltar nuestro ego, por acallar en nuestra propia conciencia y por sentirnos bien con nosotros mismos? Te reto a que la próxima vez que regales una moneda o que regales algo a alguien, voltees y mires a los ojos a esa persona y le sonrías. Recuerdo una imagen hermosísima. En una ocasión el Papa Francisco, en estas Semanas Santas que estuvo el Jueves Santo, hacía el lavatorio de los pies.
Me recuerdo que en la cárcel, en una de las cárceles, le lavó los pies. No todos eran católicos, no todos cristianos, había por ahí algún musulmán, había de otras religiones. Le lavó los pies a una jovencita que recién había perdido a su madre, le lava los pies y después voltea y la mira a los ojos. Le sonríe. O sea, que seamos nosotros capaces de lavarle los pies a alguien, de tener esa capacidad de humildad, de humillarse y todavía voltear y con una sonrisa mirarle a los ojos. ¿Por qué? Porque pues a veces damos la moneda y con tal de no tocar a la persona, incluso casi la aventamos. Hoy se trata, a ejemplo de San Francisco de Asís, descubrir, no solamente descubrir, conocer, y no solamente conocer, sino practicar esta humildad, así como Cristo amó, vivió y se esmeró por llevar a Cristo en su corazón y reconocerlo en los demás. Así también, hermanos misioneros, les invito, tenemos una enorme y grande tarea. Ahora que conocemos algunos aspectos de San Francisco, ahora que hemos celebrado esta fiesta de San Francisco y estamos en este mes franciscano, los invito para que verdaderamente tengamos el deseo de cada noche pedirle al Señor que también nosotros seamos capaces de imitar las obras de los santos, porque hay una frase muy dura que a veces nos la dicen a nosotros franciscanos. Dicen, ustedes a veces narran las obras de los primeros misioneros y se glorían en narrarlas y quisieran recibir el honor como si ustedes las hubieran hecho. No basta con narrar las obras de Cristo, no basta con narrar las obras de los santos, o no bastaría con contar cosas hermosas de San Francisco. Si queremos nosotros recibir la gloria que le tocó a ellos, que le tocó a él, hoy nos toca escribir una nueva historia. Hoy nos toca a nosotros ser los cristianos que aman a Cristo y que profesan a Cristo con el pensamiento, con las acciones, con las palabras, porque como dice aquella hermosa frase, esto es para ustedes, hermanos misioneros, preocúpense, porque tal vez ustedes sean, tus obras, tus acciones, sean la única Biblia que muchos lean. Ay de nosotros si no evangelizamos, como dijo San Pablo, pero ay de nosotros si no practicamos el Evangelio. Francisco creo pues que nos enseña que sí es posible vivir el Evangelio, que sí es posible aprenderse el Evangelio y que sí es posible mostrar el rostro de Cristo a los hermanos hoy en pleno siglo XXI. Leo, Clary. No, ¿Está difícil la tarea? Sí. Eso. Está difícil, Comencemos, Leo. Comencemos. Comencemos. Wow. Sí. Fray, pues son tantas cosas que en lo personal quisiera preguntarle. Pregunten, adelante. Yo quisiera preguntarle algo que siempre se me ha hecho muy interesante. Cuando Cristo de San Damián habla a San Francisco de Asís, hablando de esta primera parte del tema, San Francisco responde con una oración muy hermosa y que después se habitúa a hacerla. Alto y glorioso Dios, alto y glorioso Dios. Y hay tres frasecitas que a mí me encantan y que yo quisiera preguntarle. Fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. ¿Qué es para nosotros como laicos esta frase? Es un proyecto de vida. Sería un camino a seguir. Fe recta. Hablaríamos de una fe sincera, de una fe probada. ¿Cuántas veces en el camino de nuestra vida, ustedes y yo, cristianos, bautizados, franciscanos, cuántas veces la misma fe, como lo dice Santiago,
muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te mostraré mi fe. Aprender de la gente. ¿Cuánta gente hay en el camino de la vida hemos conocido de una fe realmente probada, de una fe inmensa, que aún en medio de la adversidad, que aún en medio, voy a decirlo, a mí me cuesta trabajo entenderlo, el dolor, sublimar el dolor y sublimarlo con fe. ¿Cuántas veces hay verdaderos pacientes? O sea, la palabra paciente viene de tener la paciencia suficiente para aceptar el dolor, para aceptar la adversidad. Y entonces, tener esa capacidad, le llamo yo, de ponerse los anteojos de la fe y comenzar a ver mejor la vida con esos anteojos de fe, donde aquello que te parecía borroso o incluso hasta cataratesco, es decir, ¿cuántas veces una catarata no te deja ver o una lagaña? Tener una fe recta es tener una visión cristiana donde tu confianza y tu abandono en Dios, sabedor de que Dios no te dejará de su mano. Una fe recta, como lo dice aquella anécdota que han escuchado ustedes y yo. Oye, Señor, tuve un sueño y soñé que íbamos tú y yo cotorreando, platicando en la playa, pero pues íbamos muy a gusto. Oye, pero no se vale, de repente ya nomás iban 2 huellas, ya nomás veía dos pisadas. ¿Dónde estabas tú? ¿O dónde estaba yo? ¿Qué pasó? Te llevaba en mis brazos. Te iba cargando. Dios nos conoce, Leo, Dios nos conoce. La más profunda fe, esa fe recta, es cuando tú te presentas cara a cara, rostro con el rostro ante el Señor. ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué, Clarita? ¿Y saben qué? No decimos nada. Porque el Señor, porque sabemos, porque la fe nos mueve a saber que el Señor lo sabe todo, lo conoce todo, lo entiende todo. Una vez llegué a María Visión, a la capilla de María Visión, la conocen ustedes, y traía mi corazón revuelto, traía miles de peticiones, miles de cosas, y traía 45 minutos, casi 1 hora de tiempo antes de un programa, de uno de los mejores programas que ha tenido María Visión, así dicho con humildad. Bueno, me salió lo humilde, la humildad franciscana, perdón. Y bueno, tenía tantas cosas que contarle al Señor que me quedé en silencio. Cuando entrando a la capilla sentí que el Señor me dijo: no me digas nada, no necesitas decirme nada. O sea, necesitaba solamente estar ahí, porque Él ya lo sabe, porque Él lo conoce. ¿Qué me pedía en ese momento? Tú simplemente cree, tú simplemente confía. Fe recta, esperanza cierta en un mundo tan caótico como nosotros. Los cristianos estamos invitados, ustedes, misioneros y yo, estamos invitados a ser no solamente promotores, sino profesionales en la esperanza. Es decir, hasta contar con maestría. No podemos perder la esperanza. La esperanza no puede desaparecer de nosotros. Hay una hermosa imagen, les invito a que la busquen por internet, de un barco francés por allá en el siglo XVII, encalló en el mar, es decir, por ahí total la nave, aquella embarcación, cayó en mar abierto, y queda solamente una pequeña balsa con algunos cuantos hombres ahí en ella. 27 días
en la balsa, sin comida. Imaginen no el cuadro, la pintura, existe esa pintura. Géricault se escribe así, creo que en francés será Géricault, algo así. Este pintor expuso en su pintura las actitudes de aquellos hombres que después de 27 días en medio de mar abierto, encima de una balsa, que a lo mejor traerían unos pocos víveres, pero que muy pronto se les han de ver acabado, y en medio de tanta agua no poder tomar agua, imagínense, representa todas las actitudes de la vida. Había unos caídos, había unos desesperanzados, había unos tirados, ya fallecidos algunos otros, unos recargados en 1 o 2 barriles, pero había uno de ellos, alzando un estandarte, una pequeña banderita, arriba de uno de los tambos, y 2 o 3 deteniéndolo, como suplicando, como buscando, con un dejo de esperanza, con un hálito de esperanza, decía: hey, acá estamos, sin ver a nadie, pero teniendo la esperanza. A eso se le llama esperanza. Cuando ya muchos no resistieron el camino, cuando muchos se han caído, cuando muchos están ya en la más grande incredulidad, ojalá que ustedes y yo seamos como aquel que levantó la banderita y que dijo: hey, acá estamos. Francisco fue un hombre de esperanza y él quería tener esa esperanza cierta. Esa es la esperanza que nos toca hoy a ustedes y a mí, misioneros. Nos toca a nosotros levantar el estandarte y decir: sí se puede, vamos a llegar a puerto seguro, alguien vendrá a rescatarnos, esto tiene solución. El Señor nunca ha abandonado a sus hijos y no nos abandonará a nosotros. Caridad perfecta. Híjole, qué difícil, sobre todo en nuestro tiempo. Hay quienes piensan que el amor está a punto de desaparecer. Y no es cierto, Clarita. El amor, Dios que es amor, y que por amor a nosotros, a su criatura, o sea, si somos sus hijos, un padre sería capaz de abandonar a sus hijos, una madre, Clarita, sería capaz de abandonar a sus hijos. Dios que es padre, que es madre, nunca nos va a abandonar porque somos sus hijos. Él nos regaló a su propio hijo. O sea, qué grande misterio, pero ¿qué tendríamos que hacer nosotros para tratar siquiera así de meter en nuestro corazón, aunque sea un poquito de ese enorme y grande sentimiento de Dios que nos regaló a su propio hijo? Recuerdo aquella anécdota que escuché hace años de se iba a acabar el planeta, pero había la esperanza en un niño que tenía un tipo de sangre especial. Si el papá le daba permiso de sacrificar a su hijo, ese hijo con su sangre iba a salvar a la humanidad. Sí. Que te lo pidieran a ti, Clarita. Que te lo pidieran a ti, Leo. Que te lo pidieran a ti, hermano misionero. Tu hijo tiene la salvación. ¿Lo darías por salvar a los hombres? ¿Qué se necesita? Si no es por amor, si no es amor de quien es el amor, no se entendería. Yo no entiendo grandes milagros que contemplo. No entiendo cómo un hombre o una mujer puede estar sentado en una sala de hospital ahí, solo por amor a esa persona. A veces ni siquiera es pariente. ¿Cuántas veces he conocido personas que, oiga, es su familiar, es usted su hija? No, soy su nuera. Su no era, pero ya es más que una hija, por ese amor tan grande. Yo no entiendo, si no es por el amor, cómo un hombre puede amar a una mujer. Panchito, Cuquita, unos señores el otro día le celebré su misa, 60 años felizmente casados.
Panchito le decía, caramelito, Dulcinea, palomita blanca. Ya no se acordaba cómo se llamaba, Cuquito. Es amor, es amor. Que una madre se levante después de haberse dormido a las 12, 1 de la mañana y a las 5 de la mañana le está preparando el lonche a su esposo, a sus hijos. Nuestras madres con más de 10, de 15 hijos. Hoy solo, bueno, ese es otro tema que después platicaremos con los misioneros acerca de la maternidad. El amor perfecto, fe recta, esperanza cierta. Hermosísima esa oración. Pero por eso digo, es proyecto de vida. Es un proyecto de vida. Pidamos de ustedes y yo, Señor, oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. O sea, hay oscuridades, hay vacíos, hay tentaciones, está el pecado, está la ignorancia, pero también está la tristeza, están sentimientos que a veces dejamos que se mezclen y que se queden ahí, que se aniden ahí. Un sentimiento no es ni bueno ni malo, lo sabemos, pero no dejemos que esos malos sentimientos se aniden ahí. Que el Señor ilumine las tinieblas de nuestros corazones, que ilumine nuestro corazón y que nos dé esa fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento. ¿Para qué? Para cumplir simple y sencillamente tu santo y verdadero mandamiento. ¿Cuál es el más grande mandamiento de la ley? Maestro, le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo lo que hay en ti, con eso que Dios hizo en ti, con ese ser humano que Dios te creó. El que te creó te pensó y el que te pensó espera de ti la salvación. ¿Qué decía San Agustín? El Dios que te creó sin ti no puede salvarte sin ti. Necesita de ti, de tu esfuerzo, de tu entrega, de tu esmero, de tu dedicación y de esa fe recta y de esa esperanza cierta y de esa caridad perfecta. Amén. ¿Qué tal, hermanos? No. ¿Cómo nos quedó la tarea? ¿Cómo ves, Clarina? No, pues. ¿Seguimos preguntando? ¿Seguimos? Híjole. Pues no sé qué más ¿Quieren tengamos. que vayamos adelante, Fray? Sí, habíamos dicho, quiero que nos leas este hermoso cántico nos quedan, ¿verdad? Todavía como 2 horas, ¿verdad? Más o menos los misioneros. Más o menos, ¿cómo vamos? Díganos, Si nos porque señalan. tenemos muchas cosas de qué más platicar, pero quiero que nos adentremos un poquito a partir del cántico de las criaturas. Ya lo tenía por aquí, un minutito, perdón. Este cántico, quiero que nos lo leas, Leo, este hermoso cántico de San Francisco, porque el Papa ha hecho mucha referencia en estos tiempos actuales a este hermoso cántico. Aquí está, por favor, Leo. Okay. Cántico de las criaturas. Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, corresponden, y ningún hombre es digno de hacer de ti mención. Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el Señor hermano Sol, el cual es día y por el cual nos alumbras. Y Él es bello y radiante con gran esplendor. De ti, Altísimo, lleva significación. Loado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las has formado luminosas y preciosas y bellas. Loado seas, mi Señor, por el hermano viento y por el aire y el nublado y el sereno y todo tiempo, por el cual a tus criaturas da sustento. Loado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy útil y humilde y preciosa y casta. Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual alumbras la noche, y él es bello y alegre y robusto y fuerte.
Loado seas, mi Señor, por nuestra madre, por nuestra hermana, la Madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Loado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor y soportan enfermedad y tribulación. Bienaventurados aquellos que sufren en paz, que la sufren en paz, pues por ti, Altísimo, coronados serán. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Ay de aquellos que mueren en pecado mortal. Bienaventurados aquellos a quienes encontrará en tu santísima voluntad, pues la muerte segunda no les hará mal. Load y bendecid a mi Señor, y dadle gracias y servidle con gran humildad. Amén. Amén. En alabanza de Cristo. En alabanza de Cristo. Amén. ¿Por qué hablar del cántico de las criaturas? Aquí habríamos de señalar dos cosas importantes. Podríamos decir muchas cosas, pero en tiempos actuales, también nosotros, ustedes y yo, como lo hizo San Francisco, aprender a descubrir la presencia de Cristo en cada detalle de la vida. Algo tan insignificante, algo tan sencillo. Levantarnos y decir, Señor, tenía un padrino mío que se despertaba y decía, Señor, ya fregué. Este día ya fregué. Amanecía o amanecemos, demos gracias al Señor por el día nuevo. Qué hermosa la oración de Francisco que dice, Señor, gracias por el día, gracias por la noche, gracias por el viento, gracias, gracias, gracias. O sea, habla de un corazón que reconoce la presencia de Dios en todas las circunstancias de la vida y que además agradece. Me gusta mucho cuando platico con algunos grupos o cuando me invitan a dar algún tema o a veces antes de iniciar la homilía con los niños, les pregunto, ¿cómo se dice gracias en inglés? La mayoría lo sabe, ¿verdad? Thank you. Gracias en francés, merci. En alemán, danke. En croata, wala. En ruso, spasiba. En japonés, arigato. En chino, shishi. En portugués, obrigado. En italiano, grazie. Y en griego, eucharistos. De ahí viene la palabra Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía para nosotros? Acción de gracias. Es la mejor acción de gracias que nosotros podemos tributarle al Señor. Oiga, padre, me dijo una vez un chavo, a veces me dan ganas de ir a misa y a veces no. Le dije, yo te doy permiso de que no vayas a misa. ¿Por qué? ¿Cuánto va a cobrar? ¿Qué? Qué moderno. Sí. Yo te doy permiso. Y también a ustedes, hermanos misioneros, les doy permiso. Si no tienes nada que agradecerle a Dios, le dije a ese joven, si no tienes nada que agradecerle a Dios, tienes el permiso de no ir a misa. Francisco de Asís amaba la Eucaristía, porque ahí encontraba el amor de Cristo. Cristo hecho pequeño pedazo de pan. Francisco va a decir una hermosa oración cada vez que el sacerdote consagra el cuerpo y la sangre de Cristo, consagra el pan y se convierte en cuerpo y sangre de Cristo. Francisco dice una oración que a mí me encanta mucho decirla en el interior de mi corazón y la digo mientras hago la consagración, recordando las palabras del Padre San Francisco. Tiemble, está la hostia elevada y pienso esas palabras del Padre Francisco en la Eucaristía. Tiemble el hombre todo, estremézcase la tierra entera y salte de gozo el cielo cuando está sobre el altar
en manos del sacerdote, Cristo, el Hijo de Dios vivo. Tiemble el hombre todo, estremézcase la tierra entera y salte de gozo el cielo. O sea, ese momento es estrujante, es estrujante. Eso es amor por la Eucaristía. Ese es el amor que se nos pide a nosotros. Imagínense ese momento sublime. Recuerdo que una vez en una parroquia, allá, no voy a decir la parroquia, solamente diré las iniciales, allá en La Concha, le dije a la sacristana, iba a celebrar misa de 7, de 8 y de 9. Le dije, cuando yo eleve el pequeño pedazo de pan, usted toca la primera de la misa, de la siguiente misa. Pero no me entendió. Y ya después le dije, no, pues si no quiere no lo haga. Dice, ¿por qué me regaña? No, no la regañé, pero yo quería ese momento. Después, cada vez que celebro la Eucaristía ahí en La Concha, si estoy en la misa de 8, estoy en la misa de 7 y va a llamar a la misa de 8, trato de llegar a la media hora, que sea la media hora para llegar a la consagración, y en ese momento es hermosísimo, los acólitos tocan la campanita y se escucha la llamada a la primera, y yo digo en mi corazón, tiemble el hombre todo, estremézcase la tierra entera, y salte de gozo el cielo, cuando está sobre el altar, Cristo, el Hijo de Dios vivo. O sea, no solamente Dios, del Dios vivo, el Dios que vive. Nosotros, ustedes y yo, tenemos mucho que agradecerle. Como lo hizo Francisco en su tiempo, hoy también nos invita a nosotros a que comencemos y a que agradezcamos todo el bien que Dios nos ha hecho, todo el bien que nos ha hecho, que nos hace y que nos seguirá haciendo. Que el Padre San Francisco de Asís siga intercediendo por nosotros, que su humildad nos ayude a comenzar a ser humildes, que su amor a Cristo pobre y crucificado nos ayude a también nosotros, porque es bien bonito decir, Cristo te ama y yo también. Vivámoslo. Bueno, que conste que yo le agregué, el Padre Salvador autorizó, paz y bien, Cristo te ama y ojalá sea en serio, y yo también, Hermanos, no sé, algo más, díganme, pregunten, o qué, le seguimos otro ratito, tenemos, pues creo que nomás tiene como, déjame te digo cuántas páginas tiene aquí, esto es apenas los escritos, biografías y documentos, Tendríamos mucho de qué platicar, pero dejemos algo para la siguiente. Bueno. Quedémonos con algo de ¿cómo ven? ¿Qué les parece, hermanos misioneros? ¿Alguna pregunta, Leo? Pues hay mucho que vivir. Hay mucho de qué hablar. A mí me gustaría, yo no me quisiera quedarme con 2 preguntas, Fray. Venga. Las tengo guardadas desde hace como unos 14 años y es el momento para platicarlas. Ay, dos preguntas que quisiera hacerle. Esa dama noble, rica y bella con la cual se casó Francisco, la dama pobreza, sí. ¿Cómo la podemos vivir hoy día nosotros, en este tiempo actual? ¿Cómo podemos vivir esa pobreza? ¿Cómo podemos casarnos con esa dama? Sí. La palabra es desapropiación, desapego. Hoy, más que nunca, los seres humanos, no digo aferrados, sino verdaderamente apegados. Fíjate la palabra, desapropiación. O sea, lo que no es mío, me estoy adueñando de algo que ni siquiera es mío. Ni siquiera es mío. Ni la vida misma es mía. Entonces, tener esa capacidad,
como bien lo señalas tú, el desposorio es hermosísimo. Me llevaste hasta Asís en cuestión de segundos. Está la Basílica Superior de San Francisco, está la Basílica Inferior y está la tumba, donde acaba de celebrar la misa el Papa en días pasados. Está en la Basílica Inferior un retablo, está un retablo creo que es del Cimabue, no es retablo, perdón, es un fresco, están unos frescos representados los 3 votos, la dama pobreza, la castidad y la obediencia. Y se ve, representa, el pintor pinta verdaderamente como si fuera una boda. Francisco casándose con la dama pobreza, con la hermosa y bella dama pobreza. O sea, imagínense la capacidad para decir, Francisco lo dijo en 3 palabras, mi Dios y mi todo. Bueno, creo que son más palabras, mi Dios y mi todo, son 5. Lo dijo, no quería tener más, no quería tener más. Hoy el materialismo, principal tentación, principal enemigo de la pobreza. El consumismo, no se diga. Este querer afianzarse y llenarse de seguridades, claro, es importante, decía alguien, bueno, algo hay que comer, algo hay que vestir, algo hay que tener, sí, pero ¿qué tanta capacidad tenemos ustedes y yo para verdaderamente desapropiarnos de lo que ni siquiera somos dueños? Ahí hasta de nuestra esposa, de nuestros hijos, ¿verdad? Que nos sentimos, yo como varón, como esposo, ¿verdad? Nos sentimos dueños de... Sí, o sea, claro, me gusta mucho una frase, no somos dueños, somos administradores de lo que Dios pone en nuestras manos y al administrador se le van a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con lo que te di? Pero te lo di para que lo administraras. No, de ahí viene, o sea, ¿por qué? ¿Por qué no se puede vivir? Dices tú, ¿cómo vivir la pobreza? Podríamos cambiar la pregunta. ¿Qué impide vivir la pobreza? El egoísmo de nuestro tiempo. O sea, primero yo, si estoy yo sí hablaría de la necesidad de ser egoístas cuando tienes la idea de ayudar al otro. ¿Qué dice? Te subes al avión, en caso de despresurización del avión, va a faltar oxígeno, cae la mascarilla, ponte tu mascarilla tú primero. Pero esto significa, no te adueñes de la mascarilla, o sea, que estés tú bien, y si tú estás bien, ayuda al que está a tu lado, al que está ahí. Leo, cuando Dios te haga una pregunta, Clarita, hermanos misioneros, cuando Dios nos haga una pregunta y te las va a hacer en tus hijos, en tu esposa, en tu trabajo o en la vida ordinaria, prepárate. Hoy necesitamos prepararnos para responder a estas preguntas que Dios, la vida, el tiempo y las circunstancias nos van a hacer. Y entonces sí, tener esa capacidad, o sea, el hombre, va un hombre caminando por todo el planeta, va buscando al hombre más sabio y no lo encuentra porque le dijeron, no, aquel es el hombre que tiene una biblioteca y es muy sabio, y no era tan sabio como él creía. ¿Dónde encontró al hombre más sabio? En una pequeña chocita, sentado únicamente con una mesa, con un florerito. No tenía nada. No tenía nada. Y le dice, ¿cuál es? ¿De dónde emana toda su sabiduría? ¿Por qué es el hombre más sabio? Aquel hombre le pregunta, ¿de dónde vienes? Pues vengo de un lugar lejano. ¿Qué traes contigo? Pues traigo aquí lo que necesito, lo que debo llevar en mi vida, lo necesario para vivir, para buscarlo a usted. Aquel hombre le responde con toda su sabiduría, así también yo, únicamente tengo lo necesario. Y yo creo que impide vivir la pobreza cuando
tenemos más de lo necesario. Recuerdo una vez alguien dijo, esa ropa que tienes ahí, señoras, esos vestidos ya no van a entrar ahí, de verdad. Perdón, ya no me van a querer invitar. No van a entrar a esa casa, se referían, ¿no? Sí, Ay, a esa casa, Chihuahua. No, la ropa que tienes y que no utilizas y que no necesitas, no es tuya. No es tuya, nunca ha sido tuya, es de los pobres. Hoy tenemos que descubrir a Cristo, descubrir, no solamente, la tarea sí sería amar a Cristo. Pues sí, y por mandamiento lo tenemos, sí, pues es algo que se nos manda. Pero no, hoy vamos a pedirle a Dios que con los ojos de San Francisco seamos capaces de mirar a Cristo, de descubrir a Cristo, de ayudar a Cristo. Sí respondo más o menos a tu pregunta. Está grande la pobreza. La segunda pregunta, Leo. La segunda, bueno. También desde hace 14 años. Hace 14 años, Fray, que conocimos a San Francisco de Asís. Ajá. La perfecta alegría. Hoy en el mundo estamos que la felicidad y que el hombre busca la felicidad y que no vamos a alcanzar la felicidad si no hacemos tal cosa. Y en la espiritualidad franciscana se vive esto, la perfecta alegría. Si en medio del invierno, dice el canto, en una cruel tormenta, al caminar por los caminos, a lo lejos ves una casa y tocas a su puerta. O sea, Francisco no dice la perfecta alegría. Hace ratito a alguien le preguntaron, oye, ¿estás alegre? No, pues sí. ¿Cómo le haces para que no se te note? El mundo necesita alegría, el mundo necesita esta perfecta alegría, pero no la alegría que vive el mundo, no es esta alegría del que se emborracha y necesita tomar para estar alegre. No es esa alegría del que dice, me gané la lotería 3 veces. No es la alegría del que dice, nada me falta. Dice Francisco, la perfecta alegría es tocar a la puerta, ahí en medio del invierno, en medio del frío, y tus hermanos te dicen, ¿qué pasó? ¿Quién es? ¿Qué quieres? Hermano, soy Francisco, tu hermano. Francisco, ¿cuál Francisco? ¿Cuál? O sea, ya los propios hermanos no reconocían a Francisco. ¿Y cuántas veces, no se nos reconoce? El mundo no nos reconoce. Yo pregunto, esa perfecta alegría la traduciría en pleno siglo XXI. Cuando el mundo no te reconoce, ¿de dónde esperas el triunfo y dónde esperas el premio? ¿Aquí abajo o allá arriba? ¿Dónde quieres que se te reconozca? ¿Aquí, con honores, o allá arriba, donde dice el Señor, sus nombres están escritos en el cielo? Atesorad tesoros en el cielo. Y no sé si tengas más pregunta, Leo o Clarita, pero quiero terminar con esta frase de San Francisco. Francisco tiene unas admoniciones que se llaman consejos espirituales. En el número 19 dice Francisco, porque cuanto es el hombre ante Dios, eso es y no más. Lo que tú eres, lo que tú vales, lo que tú has construido delante de Dios, eso es lo verdaderamente importante y no más. Padre, es que me critican, es que me regañan, es que se enojan conmigo, es que vine a la iglesia y yo pensé que los misioneros éramos los más alegres, los más caritativos y todo, y a veces no encuentro eso. Pregunto, así con toda la sinceridad, respóndelo. Veniste a buscar a Cristo. Hace 14 años, ¿encontraste a Cristo o encontraste buena onda, los misioneros y luego las fiestas? Bienvenido, bienvenido. Padrísimo.
Pero no perdamos de vista que venimos a encontrarlo a Él, que venimos a seguirlo a Él, que venimos a amarlo a Él. Lo que tú eres delante de Dios, eso eres y no más. Que ruede el mundo. Paz y bien, Cristo los ama. Y yo también. Nosotros también, bueno. Espero que me vuelvan a invitar. No hablé de más. No, Ya para que me van a nada. volver a invitar. Creo que vamos a hacer Bienvenidos un todos, ¿verdad? segundo programa, Sí. ¿verdad? Porque nos Comencemos. faltó mucho. Claro, y pues aquí Fray ya nos hizo bien pues terminar el programa, nos quedan como Sí. unas 3 horas de preguntas, Así pero es. Para un segundo programa. exacto. No. ¿Alguna pregunta? tú, No, Clarita? iban muy relacionadas a lo que dijo Leo. preguntas también, Sí. Gracias, hermanos. Gracias, Agradezco sí. bueno, pues antes de que ellos se despidan, si me lo permiten, al final me gustaría darles una bendición. De mi parte, les agradezco que me hayan invitado a este segundo programa, bueno, conmigo, y no sé si seré digno, pero Claro si me que invitan, sí. qué bueno, y si nos siguen invitando, pues seguiré orando por ustedes y seguiré pidiéndole a Dios por intercesión de San Francisco que nos bendiga a todos y muy de manera especial a ustedes, hermanos misioneros, que siguen este hermoso y bello canal a través de las redes sociales. Pues Gracias. antes de despedir el programa y de agradecerle, Fray, Clary, tenemos una invitación para nuestros hermanos y ¿cómo le podemos llamar, Clary? Un regalo. Un regalo. Un regalo Un de regalo de Dios, Dios, si quieres ¿verdad? platicar, Clary. Pues este regalo, híjole, hoy que se tocó este tema de verdad tan hermoso de San Francisco, donde nos compartía Fray lo hermoso que era para él la Eucaristía, pues queremos invitarte, hermanito, a las 5 primeras personas que nos escriban Con pase doble, Clary. con pase doble. Tenemos un pase doble para ti, hermanito, a que nos acompañes a una hora santa. Y bueno, así lo dejamos. Tú escríbenos y nosotros nos vamos a comunicar contigo. Las 5 primeras personas que nos escriban van a tener esta oportunidad de estar con el Señor en esta hora santa. Pues ahí está Ahí está la invitación, ¿verdad? El regalo, es ya un lo estamos regalo de viendo, Dios. Ya son más de 5, pero ahorita aquí nos ayudan a ver quiénes son. Y bueno, hermanos, pues qué precioso tema acabamos de vivir el día de hoy, qué riqueza para nuestra vida espiritual y que Dios nos dé la gracia de poderlo vivir y que podamos repetir durante la semana esta frase. Me encantó lo que compartió Fray y de San Francisco: mi Dios, mi todo. Así es. Que Bueno, nos falte todo, menos menos Dios. Dios, ¿verdad? Y que nos podamos desprender, ¿verdad?, de todo aquello que no es nuestro. Así Esa invitación pues ahí me deja muy clara en la búsqueda de la Eucaristía, el desapropiarnos, así lo comentaba Fray. Y El dar con amor, ¿verdad? Me quedó muy grabado eso, ¿verdad? Cuando demos algo, darlo con amor, mirando a los ojos. Híjole, pues que Fray, no sea como dar lo que me sobra, ¿verdad? Amén. Claro, y pues agradecerle Hay a que Fray. agradecer a Fray Manolo, pero también a todos los que compartieron el día de hoy con nosotros en este programa, ¿verdad? Agradecemos especialmente al señor cura Fernando, al padre Martín, a todo nuestro equipo de producción, a todos ustedes que hacen posible que estas transmisiones sigan saliendo para ustedes. Y pues, Fray Manolo, muchas gracias. De verdad que nos vamos con ganas de que este programa durara más tiempo, ¿verdad? Nos dejó picados. Esperamos tenerlo nuevamente con nosotros, ¿verdad? Porque Hagamos 3 la chozas, verdad que- decía. Mira que podemos hacer 3 chozas. Pero aquí es el convento, aquí no nos darían chance. Ya no tardan en venir a Sí, decirnos. no, ya. Oye, la hora santa, ¿qué horas va a ser? ¿Se puede saber o luego o es una sorpresa? Vamos a transmitir, bueno, durante el programa, pero ya les daremos
para que sea sorpresa para nuestros hermanos. Ustedes siempre sorpresa tras sorpresa. Qué bárbaros, hermanos misioneros. No, pues gracias. Yo también les agradezco mucho, Clarita. Agradezco mucho, Leo. Agradezco a todo el equipo de producción detrás de las cámaras, de las padricísimas cámaras que hoy trajeron. Todo un super equipo de producción. Allá están detrás, no me sé los nombres, Leo, ayúdame, ¿quiénes están? A Aquí ver, está no César, César. Aquí está en el audio, en sonido, Alfonso. Está también aquí Osvaldo, encargado también de la producción. Está por aquí Lulú y Ramón, también coordinadores de escenografía. Y se nos está escondiendo también Chuy Ramírez, que viene a traernos una sorpresita para el día de hoy. Sorpresa, no, estos misioneros siempre viven de la sorpresa. Y a todo el equipo del canal, al área de difusión también, que se esmeran por hacer todo su trabajo para que se pueda dar este mensaje y que este mensaje llegue pues a más personas para la gloria del Señor. Venimos a hablar de San Francisco y bueno, agradezco a los hermanos misioneros que nos hicieron el favor de invitarnos y de promover este lugar, este programa aquí en el interior del convento de Nuestra Señora de Zapopan, de esta hermosa basílica. Estamos aquí a unos pocos metros de la Virgen y déjenme decirles que antes de empezar el programa le pedí a la Virgen que bendijera este programa, bendijera a todos los que lo producen y bendijera también a todos los que van a ver este programa. Y pues que esta bendición llegue a ustedes, no sin antes también agradecer a mis hermanos frailes franciscanos que nos dieron la oportunidad de utilizar estas instalaciones exclusivas de aquí del estudiantado franciscano, pues de los frailes. Hermanos misioneros, adelante, comencemos porque hasta ahora poco o nada hemos hecho. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Me voy a poner de pie, los invito a ponernos de pie. Mi madre me dijo, no sé si se alcanza a ver la toma, cámara, sí. Una vez me dijo mi madre, es que la bendición se da de pie. Por eso esta bendición llegue a sus corazones, llegue a sus familias y llegue también a todos los hermanos que han vivido la experiencia del misionero en todas las partes del mundo. Que llegue también a todos los hogares católicos y a todos los bautizados. El Señor esté con ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia. Les mire benignamente, les conceda salud, paz y alegría. Amén. Que Dios misericordioso, por la sangre preciosa de su Hijo, les cubra siempre en cada momento de su vida. Que el Señor los haga invisibles a sus enemigos y que les haga prósperas las obras de sus manos. Y mientras nos volvemos a encontrar, que la bendición de Dios poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Paz y bien. Cristo los ama y nosotros también. Hasta la próxima. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando como das perdón, es dando a todos como tú nos das, muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a
cómo consolar, ser entendido, cómo entender, ser amado, como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Oye, Leo, ¿qué tal el programa? Felicidades, muy bonito, ¿eh? Buenísimo el programa, sobre todo Pues sí, hay que la pobreza, ¿no? hay que poner en práctica eso, pues vamos empezando. Pues vamos a empezar a desapropiarnos, Chuy. Pues ya que te querías casar Pues- con la pobreza, Pues dijiste. queremos con la dama más bella, más Ah, noble pues y ni todo. modo, pues. Pues déjame, voy quitando No, no. todo. Está haciendo frillito. Celular. Yo déjame quito la camisa de una vez. Vámonos. Quitándonos todo. a ver. Buen cuero. Hola, Leo. ahorita. ¿Qué hay, Jesús? ¿Qué andan haciendo? ¿Qué pasó, Fray? ¿Qué andan haciendo? Aquí, Espérense. contentos, mire, practicándolo. Practicando Lo del eso, tema. porque hay que despojarnos y todo. Ya Oye, mira, hasta la línea del... Ah, nos va a ir bien con esto del ¿Qué tema, pasó, ¿eh? Fray? ¿Qué pasó? No? Qué bueno que se están desapropiando. Pero no se trata de eso. Espérense. Tranquilos. No, se trata de no tener nada y tener a Dios en plenitud. Espérense. Ya estaban ustedes acá. Ya me está Dice, quedando más padre, claro. Bueno, que la Vámonos. verdad sí conozco Pues gente sí. que lo necesita, pero que nos falte todo, pero que no nos falte Dios. Mi Dios y mi todo, dijo San Francisco. Amén. Amén. Gloria a Dios.